En el desierto estás conmigo, no me dejas caminar solo. Tu palabra es alimento, tu presencia es mi consuelo. Aunque el camino sea duro, tu amor me sostiene entero. En el desierto, Señor, estás guiando mi corazón. Me llevas por tu camino, me llamas a la conversión. Tu voz me llena de vida, tu cruz me da salvación. Cuando la sed me alcanza, tú me das agua de vida. Cuando el cansancio pesa, tú levantas mi herida. Eres refugio y esperanza, mi fortaleza bendita. En el desierto, Señor, estás, no me dejas caer. Tu gracia me acompaña, me enseña a renacer. Cuaresma es senda santa para volver a creer. En el silencio te escucho, hablando al corazón. Me llamas a dejarlo todo y vivir en tu amor. Tu espíritu me guía a la verdadera conversión. En el desierto, Señor, estás con ternura y verdad. Tu misericordia me abraza, me da libertad. Tu luz ilumina mi historia y me llena de paz. Enséñame a confiar, aunque no vea el final, a caminar en tu palabra y vivir en tu verdad, a dejar todo en tus manos y aprender a amar. En el desierto, Señor, estás guiando mi caminar. Con tu amor me sostienes, me enseñas a esperar. En tu cruz encuentro vida y en tu paz quiero habitar. Hoy dejo todo lo que pesa, todo lo que me aparta de ti. Quiero vivir en tu presencia y permanecer en ti. Mi vida entera te pertenece, mi esperanza vive en ti. En el desierto, Señor, estás, no me dejarás jamás. Tu amor es fiel y eterno, tu gracia es libertad. Quien confía en tu palabra nunca se perderá. Camino hacia la Pascua con la mirada en la cruz. Sé que tu amor me guía, sé que me lleva a la luz. Mi vida se vuelve ofrenda para vivir en Jesús. En el desierto, Señor, estás y me enseñas a amar. Tu misericordia me alcanza, me ayuda a comenzar una vida
me ayuda a comenzar una vida nueva en Cristo que no tendrá final. Buenos días, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok. Agradezco a todas las personas que se están uniendo. Nos ponemos en la presencia de Dios, yo soy, para realizar esta transmisión, a fin de que cada uno de nosotros podamos tener la comprensión, la sabiduría y el entendimiento de la instrucción que hoy vamos a estar nosotros, ¿verdad?, estudiando. Entonces, amada poderosa presencia de Dios, yo soy, por el poder y autoridad del 3x3 te invoco a ti, oh Dios Padre, Dios omnipotente, y a través de ti al Espíritu Santo y al embajador del Espíritu Santo, el amado Pablo, el veneciano, para que a través de su radiación venga a cada uno de nosotros y nos dé la comprensión espiritual y podamos entender, conocer y comprender todo lo referente a los planos espirituales y todo el conocimiento y todos los pensamientos que procede de la divina presencia de Dios yo soy. Padre Celestial, te alabo y te bendigo, te magnifico, te reconozco y alabo tu indestructible poder. Así sea y así es. Amén, amén y amén. Bien, como le estaba diciendo, hoy tenemos un tema, ¿verdad? Varios temas, ¿verdad? Están conjugados varios temas, pero voy a estar hablando de varias cosas. Bien, primeramente les voy a contar a ustedes que estuve yo recorriendo por ahí, ya saben ustedes, ¿verdad? Por Suyos por Gracia. Estuve viendo también otros videos por ahí, ¿verdad? Totalmente desopilante. Solo decir, no solamente ella, ¿verdad? No solamente Lady, ¿verdad? Dice cosas terribles. Hay también otros elaboradores de contenidos, ¿verdad? Acá en TikTok, que desinforman, no ayudan en realidad. Entonces vamos a entender una cosa muy importante referente al despertar espiritual. Número 1, el despertar espiritual está fundamentado dentro de la Biblia. Si vamos a ir nosotros dentro del texto bíblico, vamos a encontrar nosotros las verdades fundamentales que apoyan justamente el despertar de la conciencia. Una de estas ideas es lo que San Pablo dice: despierta tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Entonces, entendemos a Cristo como la luz que mora en cada uno de nosotros. Es la luz que ilumina a cada hombre que viene a este mundo. Y San Juan habla de eso. En el primer capítulo está eso de San Juan. Si vos estás negando estas cosas, lamentablemente te estás oponiendo directamente a lo que está escrito dentro de la Biblia. Por lo tanto, lo que estás tratando de sustentar, tu idea arbitraria y contraria, ¿verdad?, a la nueva era, primeramente vos no estás entendiendo verdaderamente de que estas cosas se están sustentando en el texto bíblico. No conoces tu propio texto bíblico. Lamentable es. Y no solamente eso, estás utilizando el texto bíblico para fundamentar tus prejuicios. Si vos estás utilizando el texto bíblico para sustentar tus prejuicios personales, entonces tu interpretación no es objetiva. Es en realidad una interpretación subjetivista. Sin embargo, si yo empiezo a estudiar, me pongo yo, en vez de ser creyente, un creyente de gente es una persona que muchas veces se guía por el fanatismo religioso. Y las personas que se guían por el fanatismo religioso cometen muchos errores. Uno de los principales errores es levantar falacias. Número 1. Número 2, allá estaba ella bastante patética. Lamentablemente tengo que decir de esa forma, ¿verdad? Patética hasta lo último, porque está tratando de querer, ¿verdad?, conmover o querer manipular la situación. Estaba diciendo ella que
las personas que están dentro de la nueva era, que buscan, ¿verdad?, sistemas, por ejemplo, de autoayuda, son personas que en su adolescencia o en su niñez vivieron fracasos personales. Eso estaba diciendo ella, fracasos personales. ¿En qué sentido? Eh, yo entiendo eso como si fuese que tu papá, tu mamá te abandonó, que te sentiste solo, abandonado, abandonado por la sociedad, te sentiste muy poca cosa, entonces vos buscaste una alternativa, entre comillas, para poder vos sentirte aliviado acerca de ese dolor. Pero lo que en realidad, lo que la nueva era te trae, no es en realidad una sanación a tus problemas, sino es solamente una idea falsa, ¿verdad? Eso es lo que ella estaba diciendo, es una idea falsa. Y a mí me quedo yo así, ¿verdad? Yo estaba generalizando. Primeramente, cuando vos generalizas a todas las personas, ¿verdad? Yo me pongo yo a pensar, vos estás hablando sin ningún tipo de fundamento. Porque primeramente, no podés hacer un tipo de generalización. Primeramente, yo desde los 7 años, mi querida gente que estoy dentro de esto, mi mamá es metafísica. Mi mamá era catequista de la Iglesia Católica, es docente también. Y es docente también. Y ella justamente, gracias a eso, ¿verdad? También, ¿verdad? Gracias a todo eso, gracias al conocimiento que ella tiene también, ¿verdad? Eso me transfirió a mí. Entonces, mi querida gente, esto no es... Bueno, voy a cortar un ratito la transmisión y voy a volver otra vez. Espérenme un ratito, ¿está? Voy a volver otra vez y voy a hablar acerca de este tema. Ya tienen ustedes ya en mente de qué va a tratar. Queremos ser renovados y vivir solo en ti. Que nuestra vida sea ofrenda para siempre junto a ti. Enséñanos a orar, Señor. No nos dejes caminar solos. Tu presencia es nuestra fuerza, tu amor nuestro tesoro. En tu gracia confiamos y en tu palabra todo. Caminamos hacia la Pascua con esperanza y con fe. Bien, voy a continuar el video que acabo de cortar, mi querida gente. Bien, voy a hablar acerca justamente de este tema, ¿verdad? Acerca del despertar de la conciencia. Como le estaba diciendo, estaba yo viendo estos videos, ¿verdad? Específicamente el video de Lady, ¿verdad? El video live de Lady. Ustedes saben que cuando yo haya... Ustedes pueden comentar, ustedes ahí, pueden ustedes decir todas las pavadas que ustedes quieran decir. Es a libre elección, ya les digo yo a ustedes, ¿verdad? Pero si yo les voy a responder, si me hacen a mí una pregunta, ¿verdad? Yo les voy a responder de la manera más franca posible. ¿Está? Eso es lo que... por ese motivo es que yo justamente no suelo hacer yo live, ¿verdad? Y compartir, por ejemplo, ese live. Invitar a otra persona para poder interactuar con esa persona. ¿Por qué? Porque primeramente no tengo tiempo. Número 2, hago yo estos videos justamente para poder sacar, ¿verdad? O al menos una parte, al menos, ¿verdad? Hacer una fracción de video, ¿verdad? Sacar fracción de video y colocar justamente para TikTok. Entonces ese es justamente el problema. Y hoy tengo un poquito más de tiempo, ¿sí? Así que me pueden poner todas las tonterías que ustedes quieran poner ahí, pueden poner, bueno, estaba hablando yo acerca de esto, de lo que ella estaba diciendo, ¿verdad? Que uno, ¿verdad? O bien estas cosas aparecen, según ella, ¿verdad? Aparecen cuando seguramente vos en algún momento dado tuviste un trauma en tu niñez, en tu adolescencia, entonces vos te agarraste de esto, ¿verdad? No sucede así. En mi caso, por ejemplo, cuando ese es el problema cuando se generaliza. Vos no podés generalizar.
En mi caso particular, yo a los 7 años empecé a leer la Biblia. A los 7 años empecé a leer la Biblia. Yo agarré la Biblia. Yo agarré la Biblia por mi propia iniciativa. Yo no necesité de que alguien, por ejemplo, me lea la Biblia. ¿Mm? Yo leo la Biblia desde los 7 años. Por ese motivo es que ustedes tienen ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Porque es un conocimiento que yo manejo al dedillo. Si me equivoco por cansancio nomás, por eso nomás. Entonces, trato obviamente de vivir, no solamente, ¿verdad?, como un conocimiento eso intelectual, trato de vivir verdaderamente eso como una práctica. Por eso ustedes siempre van a escuchar que yo hablo acerca de práctica espiritual. Entonces, básicamente la práctica espiritual es entrar en contacto con las demás personas, entrar con esa, vamos a decir, con la intención no de corregir los conceptos de esas personas que están ahí, ¿verdad?, en el diario vivir, porque es muy difícil, sino entrar dentro de la actividad diaria para utilizar justamente esa enseñanza y consumir, disolver y transmutar todo lo negativo y destructivo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Somos una especie de, solo decir yo, somos los purificadores y los limpiadores justamente del ambiente, de la atmósfera del lugar. Cuando uno tiene este conocimiento, obviamente. Como le estaba diciendo yo esto conozco desde los 7 años y que yo sepa, la metafísica no vino a mí porque yo tuve un trauma, porque de repente, no sé, tuve yo un conflicto existencial. No fue en realidad eso. Yo una vez, yo me acerqué, justamente he visto yo el librito de metafísica de Connie Méndez, 4 en 1. Ese número luego a mí me llamó luego la atención, ¿verdad? Ese feroz 4 y en 1, ¿verdad? De la editorial, ¿cómo es que se llama la editorial? No me viene ahora su nombre, no tengo acá. Vamos a mirar. Ay, no me acuerdo de la editorial. Siempre les suelo decir a ustedes. De la editorial Tercer Milenio. Ahí está. Tercer Milenio. Bueno, esa es la edición que yo leí. Es una edición bastante viejita, antigua. Bueno, yo llego a la metafísica. ¿Saben cómo yo llego a la metafísica? Yo llego a la metafísica por los Caballeros del Zodiaco. Yo les suelo decir. Yo llego a la metafísica por los Caballeros del Zodiaco, gente. Yo por eso cuando yo le escucho a Lady me sale y me dice, dice eso, que seguramente vos llegaste, caíste en estas cosas, caíste en el ocultismo, caíste en el esoterismo, caíste en las cuestiones de la Matrix, caíste en estos tipos de conceptos porque, ¿verdad? Se pone ella a lloriquear ahí. Siento yo demasiado, es patético. ¿Saben cómo se llama ese tipo de falacia? Ad misericordem significa, es una falacia. ¿Entienden? Trata de querer, vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? Agarrar o meter su argumento utilizando cierto tipo de manipulación emocional. De tratar de llegar a emocionar a las personas. Yo entiendo verdaderamente tu dolor. Cosas así estaba diciendo ella, ¿verdad? Pero lo que menos estaba tratando es justamente el tema este. ¿Saben por qué? Porque no le conviene a ella, porque ella está completamente obcecada. Y hay muchos cristianos, vamos a decir de esa forma, entre comillas, porque no son cristianos lamentablemente, que se oponen a la nueva era porque no conocen verdaderamente. Dicen que investigan, entre comillas, pero son mentirosos, no investigan absolutamente nada, sino que ellos están tratando de sustentar su idea. Entonces, cuando tiene una idea obcecada, se cierra completamente a ese, vamos a decirle, a ese mundo, a esa idea. Sin embargo, está apoyada. Tiene un apoyo teórico bastante fuerte. Por ese motivo es que yo les suelo decir, la metafísica es lo más fuerte en el momento. Por eso muchas personas, ¿verdad? No es que se alejan de la religión. En mi caso particular, yo no me he alejado de la religión católica. Y yo le estoy mostrando claramente que eso se conjuga con la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco comentó justamente esta situación
de una de sus cocineras, ¿verdad? Que estaban ahí dentro de la casa parroquial, ¿verdad? Y el caso particular es que una de las chicas que estaban ahí era justamente una discípula de Rubén Cedeño, vamos a decirle de esta forma, ¿verdad? Era una persona que iba a las charlas, a las conferencias de Rubén Cedeño, ¿verdad? Y le mostró, ¿verdad? La otra señora le dijo, esta estudia metafísica. Y la metafísica es cosa del demonio, ¿verdad, padre? Y le salió y le dijo el Papa Francisco en ese entonces, me vas a disculpar, pero nosotros para ser sacerdotes tenemos que estudiar 12 años de metafísica. ¿Entienden? Y la metafísica no es una religión, la metafísica no es una secta, y ese es justamente el problema de estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas lamentablemente facturan con la gente, facturan con la fe. Su religión, eso es justamente lo que hacen, ¿entienden? Van y dan todo su salario, le agarran y le dan al pastor. ¿Por qué? Porque supuestamente ustedes están pensando de que eso es un diezmo dado a Dios, pero Dios no te pide ningún diezmo. Dios es espíritu, Dios no necesita de tu dinero. Y eso es justamente lo que enseña la metafísica. Por eso se llama metafísica. ¿Por qué se llama metafísica? Porque estudia los planos espirituales, estudia las virtudes, estudia los principios universales de Hermes, y se ríen. Algunos se ríen, ¿verdad? Se ríen, ¿verdad? No, es que esos son solamente patrañas de William Atkinson, como si fuesen ellos tan inteligentes, ¿verdad? No es así, no son inteligentes, mi querida gente. Porque estos principios, lo que William Atkinson hizo es solamente juntar eso en un libro llamado Kybalión. Eso es todo lo que hizo. Sin embargo, los principios fundamentales presentes en el Kybalión son aplicables en nuestro diario vivir. El aforismo, por ejemplo, que dice Hermes, dice todo es mente. Eso van a encontrar ustedes en el Poimandres, ¿verdad? En el Poimandres o Poimandres van a encontrar ustedes eso. El nous que nosotros entendemos dentro de la metafísica y dentro del evangelio también, dentro de las cartas de San Pablo, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 van a encontrar ustedes que él dice, Cristo la mente de Dios. Cristo es la mente de Dios. ¿Qué significa eso? Que es el nous. Es el nous que se está refiriendo justamente a Hermes Trismegisto. Por ese motivo es que nosotros tenemos conocimiento acerca de eso, gente. Tenemos un fuerte sustento teórico. Por eso es que vos no vas a poder derrumbar con tu prejuicio, no vas a poder derrumbar la nueva era. Porque está sustentada primeramente en principios espirituales, principios también teóricos y principios pseudocientíficos. ¿Qué significa la palabra pseudocientífico? No significa que sea falso, que es una ciencia falsa, no. Es una ciencia, las pseudociencias son ciencias justamente que no pueden ser llevadas al terreno empírico. ¿Qué significa eso? Que no pueden ser corroboradas ni verificables bajo medición, ¿me entienden? Y eso es, obviamente, es así. Porque yo no puedo, por ejemplo, establecer cuándo un fantasma se va a aparecer. Se aparece cuando llueve, cuando hay relámpago, cuando es medianoche o a las 3 de la mañana. No hay un tiempo preciso, ¿me entienden? Y no se puede tampoco establecer un parámetro, por así decirlo, para medir el fenómeno. Solamente eso es lo que sucede. Sin embargo, dentro de la experiencia física, nosotros podemos realmente corroborar eso. ¿Por qué? Porque hay sensaciones, ¿verdad? Hay percepciones que el ser humano, ¿verdad?, percibe. Son percepciones realmente subjetivas. Sin embargo, podemos nosotros percibir por nuestra propia vía. ¿Me entienden? Por ese motivo, solamente por ese motivo es que no es científico, en el sentido de que no puede ser establecido un parámetro a través del método científico. ¿Me comprenden? Eso es todo lo que sucede. La misma cosa sucede con el espiritismo. El espiritismo no es que por no ser científico, en el sentido de que no está regido por el método científico, eso no significa que el espiritismo no sea verdadero.
¿Me están entendiendo? Si yo me junto con mis compañeros de trabajo y hacemos nosotros una mesa, ¿verdad? Anteriormente se le llamaba eso, mesa giratoria se le llama. Nos unimos nosotros y nos ponemos, nosotros nos agarramos todas las manos. Sin falta, un espíritu se va a posesionar de uno de nosotros, se va a posesionar. No se puede eso probar, ¿verdad? Podemos decir nosotros, la psicología les va a decir a ustedes, no es psicosis colectiva. La ciencia le va a decir, no, es un trastorno tal vez del pensamiento, tal vez es una autosugestión, tal vez se sugestionó esa persona, ¿verdad? Va a tratar de explicar desde esa vía, porque la ciencia ortodoxa, le vamos a llamar de esa forma, la ciencia ortodoxa, la ciencia común, no avala esos tipos de fenómenos debido a que no pueden ser medidos ni verificables. ¿Me comprenden? Sin embargo, tenemos nosotros casos de posesión diabólicas reales. Busquen ustedes casos de posesiones diabólicas reales y le va a poner una cantidad de casos de posesiones diabólicas reales. ¿Me están comprendiendo? ¿Qué significa eso? No porque las condiciones espirituales no puedan ser probadas por el método científico, no significa que eso no exista. ¿Me comprenden? Todas las cosas fueron así en su principio, siempre fueron así, todas. Siempre partieron de una base filosófica, por eso es una filosofía. La filosofía no es ciencia. ¿Me comprenden? ¿Están comprendiendo? Atornillen bien ustedes eso ahí en su cabeza. Si entienden verdaderamente perfectamente esto, van a entender dónde están ustedes sentados y dónde ustedes están plantados. ¿Me comprenden? Sin embargo, hay estudios. Entonces nosotros nos remitimos a los estudios, ¿verdad?, que se han realizado. Hay diferentes tipos de estudios que se realizaron. Bueno, voy a hablarle de uno de los estudios que se realizó. Ella dice que no existen los estados alterados de conciencia. Entonces, ¿qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Yo les pregunto a ustedes. La profecía es justamente un estado alterado de conciencia, mi querida gente. ¿Qué significa eso? Significa que la conciencia se enajena. Tenemos casos, por ejemplo, como Santa Margarita. Tenemos los casos, por ejemplo, de San Francisco de Asís, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de San Francisco Javier. El caso también de San Bernardo de Claraval. Tenemos también, miren, hay una cantidad de santos que realizaban eso. Tenemos el caso de San José de Cupertino, que flotaba, ¿verdad? Que levitaba. Entonces me están enseñando ahí. La Iglesia Católica tiene una cantidad de santos que realizaban esos tipos de prodigios. Hay santos que eran taumaturgos, como el caso, por ejemplo, de San Antonio de Padua, ¿sí? Tenía la facultad de multiplicar los panes. Tenía la facultad de estar en dos lugares al mismo tiempo, bilocación. Tenemos también el caso de Teresa Newman, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Conocen ustedes el caso de Teresa Newman? Hay diferentes tipos de videntes, hay diferentes tipos de personas estigmatizadas hasta hoy en día, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La Iglesia Católica no es que se niega a reconocer esos fenómenos paranormales existen realmente. Pero, como yo ya les dije, no se puede eso reconocer, no se puede reconocer en sentido de que sea, por ejemplo, un reconocimiento como algo verdaderamente verdadero, le digo de esa forma, verdaderamente verdadero, verdaderamente cierto, debido a que no se rige a ciertos parámetros. ¿Me están comprendiendo? Solamente eso es lo que sucede, pero el fenómeno es real. La misma cosa sucede, ¿verdad?, con las manifestaciones de Garabandal. Voy a hablar acerca de ese tema, pero primeramente voy a hablar. Yo tengo, gente, a ustedes les proporciono siempre fuente. Por eso les estoy mencionando yo esto. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Voy a caer yo en la falacia, ¿verdad?, de Lady, ¿verdad? De estar queriendo convencer a la gente por medio de falacia ad misericordiam. Y yo no soy así, ¿verdad? Yo no les ofrezco a ustedes basofia. Eso para mí es basofia. Bien. Primeramente les voy a dar de la página que yo saqué. iflscience.com. Ustedes van a encontrar este estudio, el análisis
y evaluación del proceso Gateway. Y de ese proyecto voy a hablar yo. Es un proyecto que se realizó en el año 1950, la década de 1950. Y uno de los, vamos a decirle, de los precursores del proyecto fue Robert Monroe. ¿Sí? Bien. Y es un proyecto de la CIA. Este proyecto está completamente desclasificado. Esto ustedes pueden buscar inclusive googleando ahí. Van a encontrar, ustedes pongan en PDF y van a encontrar el documento de 29 páginas en inglés. Pero yo les voy a leer en español. ¿Está? Bien. Dice así. El proyecto Proceso Gateway de la CIA fue una investigación sobre la manipulación de la conciencia humana, con el objetivo de explorar si es posible trascender las limitaciones del espacio y el tiempo, así como acceder a dimensiones no físicas u obtener información mediante estados alterados de conciencia. Por eso yo le dije yo justamente a Lady, enseguida ella me silencia. ¿Por qué? Porque yo le hablo acerca de esto. Yo le hablo de temas con fuente. Y yo le dije a ella, quise poner yo, mostrame tu fuente, pero no me permitió ella porque me silencia ella. Y en el momento de que yo entro justamente yo ahí en su live, ¿qué hace ella? Enseguida empieza ¿verdad? A decir palabra, ¿verdad? Como si fuese una loca, ¿verdad? Yo le pongo ahí, no es así, no es de esa forma, no funciona de esa manera, no es de esa manera. ¿Por qué? Porque hay estudios que se realizaron referente a los estados alterados de conciencia. Y son estudios reales. En la década de 1950, el productor de radio Robert Monroe comenzó a investigar los efectos de ciertos patrones de sonido en la conciencia humana y en el año 1975 registró patentes para la técnica de audio llamada Hemisync, sincronización hemisférica. En 1983, la CIA encargó al teniente coronel del ejército estadounidense Wayne McDonnell que realizara un informe sobre este proceso titulado Analysis and Assessment of the Gateway Process. El informe fue desclasificado en el año 2003, pero una página clave, la 25, no se hizo pública hasta 2021. Fundamentos y métodos. Hemisync utiliza batidas binaurales para sincronizar los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, induciendo patrones cerebrales coherentes y estados alterados de conciencia, como meditación profunda, proyección astral y experiencias extracorporales. Así es que, gente, es algo real la cuestión de los viajes astrales. Ella salió y dijo, los viajes astrales son todos mentira. Mira, te voy a decir una cosa, no es mentira esto. Esto está avalado con un fuerte documento. Una cosa muy diferente es que vos no creas en estas cosas porque tal vez vos no experimentaste esto, pero hay muchas personas que sí tuvieron realmente un estado alterado de conciencia. Muchas personas, por ejemplo, murieron, ¿verdad? Se fueron al más allá y retornaron otra vez. Muchas de las personas, ¿verdad?, retornan con una misión, entre comillas, que se le da allá. Y hay muchísimos casos, muchísimas, vamos a decirle, evidencias, vamos a decirle, de testimonios de personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Hay personas que vieron ángeles, hay personas que vieron demonios, hay personas que vieron una luz, ¿verdad? Un túnel de luz, ¿verdad? Personas que estuvieron en inconsciencia. Entonces, mi querida gente, esto no es algo falso como está tratando de plantear. Eso es en la época, no sé, allá en el año, no sé, allá ponerle allá en el año de 1811. Tal vez esto sea una quimera, tal vez esto sea vamos a decirle, algo propio del oscurantismo. Pero ya no estamos nosotros en esa época. Hay investigaciones que avalan estas cosas.
Y es una fuerte investigación, no es cualquier cosa, es un documento desclasificado de la CIA. Bien, entonces estamos hablando de estado alterado de conciencia, meditación profunda, proyección astral y experiencias extracorporales. Conceptos teóricos. Se basa en ideas como el universo holográfico, la conciencia como campo energético y la posibilidad de que ésta interactúe con la realidad física, además de incorporar elementos de física cuántica, neurociencia y teorías espirituales. Y es ahí justamente lo que al combinarse esas cosas, ¿verdad? Se reduce un poquito, ¿verdad?, la verificabilidad de los fenómenos. Eso es todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque se mete ahí la filosofía. Tenemos teorías espirituales, dice. Entonces estamos hablando nosotros de filosofía. Entonces por ese motivo es lo que ese informe más o menos se tiene en cuenta verdaderamente, porque fueron estudios que se realizaron. Sin embargo, no tienen una base, vamos a llamarle de esa forma, una base científica en el sentido de que sea una, vamos a decirle, una experiencia medible y verificable a través del método científico. Porque también sus métodos también son, ¿verdad?, cuestionables. ¿Entienden? Pero eso no significa que el proyecto no haya existido y que no se haya aplicado en personas. Entonces dice, otras técnicas. También se mencionan métodos como biofeedback, meditación trascendental, hipnosis y yoga kundalini como parte de las metodologías de alteración de la conciencia relacionadas. Objetivos y aplicaciones propuestas. Explorar la separación de la conciencia del cuerpo físico. Investigar la posibilidad de curación física y mental de forma no tradicional. Acceder a otras dimensiones o realidades, así como viajar en el tiempo y espacio para obtener información. Potenciales usos en inteligencia estadounidense como obtención de datos y contrainteligencia mental. Controversias y críticas. Acá empezamos, ¿verdad? Algunos consideran que el proyecto tiene bases pseudocientíficas, ya que muchas de sus afirmaciones no han sido comprobadas por la ciencia tradicional. Existen advertencias sobre posibles riesgos como experiencias perturbadoras o incluso problemas de salud mental si no se utilizan las técnicas adecuadas. Dice así. Contexto histórico. La Guerra Fría fue un factor clave que impulsó la investigación, ya que existían rumores de que la Unión Soviética estaba explorando fenómenos paranormales como telepatía y visión remota para aplicaciones militares e inteligencia. Esto motivó a los Estados Unidos a llevar a cabo sus propios estudios en esta área, entre los cuales se incluyó el proceso Gateway, desarrollado entre finales de los años 70 y mediados de los 90, con el informe principal de 1983. Aspectos técnicos y teóricos adicionales. Estados de conciencia Focus. Se definieron varios niveles, como Focus 10, mente despierta y cuerpo dormido. Focus 12, conciencia ampliada. Focus 15, estado sin tiempo. Y Focus 21 y superiores, niveles avanzados con reportes de contactos y viajes. Esto estamos hablando ya de viajes astrales. Resonancia Schumann. O sea, seguramente que ustedes habrán escuchado acerca de eso ya, ¿verdad? Resonancia Schumann. El informe menciona que al lograr que el cuerpo vibre cerca de los 7 Hz, frecuencia de la resonancia electromagnética terrestre, mediante respiración controlada y relajación, se podría sincronizar con el campo terrestre, amplificando la percepción y la energía cerebral. Yo les puedo dar testimonio acerca de eso, ¿verdad? Porque yo tuve un desprendimiento justamente en una meditación que yo estaba realizando, ¿verdad? Me desprendí de mi cuerpo físico y estaba yo flotando en mi pieza, en mi cuerpo astral. ¿Y cómo sucedió eso? Sucedió con una meditación que hice yo, ¿verdad? Primeramente yo me centré completamente, ¿verdad?, en mi propio espíritu. Me centré demasiada concentración tuve yo en ese mismo momento y empecé a escuchar. ¿Saben que se empieza a escuchar como una especie de estática?
De repente, en ese mismo momento, empiezas a escuchar como... Eso es lo que escuchas. Como una especie de cable, ¿verdad? Cable que se mueve. Y esa estática. Como lluvia, como ese televisor viejo, ¿verdad? Así de esa misma forma se escucha. Entonces, cuando pasa todo eso, vos pasas todo eso y te desprendes de tu cuerpo físico. Te desprendes de tu cuerpo físico. Y lo que sucedió conmigo es que yo quería apagar la luz de mi pieza, ¿verdad? Y al salir de mi cuerpo, yo intenté de ir hacia el enchufe, ¿verdad? Hacia el enchufe, eh, para poder apagar. Y a medida que yo intentaba, ¿verdad? Yo me di cuenta perfectamente que yo no podía alcanzar el enchufe, ¿verdad? Para poder yo apagar ahí, el switch, le dicen, ¿verdad? No podía yo apagar. Entonces me di cuenta, ahí en ese mismo momento me di cuenta que yo estaba fuera de mi cuerpo. No pude, atravesaba, mi mano atravesaba la pared, para decirle de esa forma. Entonces, en ese mismo momento, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta de eso, entonces yo me tranquilizo perfectamente bien y regreso nuevamente otra vez a mi cuerpo físico. Y ahí yo me despierto. Fue un susto terrible. Les cuento, es un susto terrible. Te da miedito de los mieditos. Y en otra oportunidad también, ¿verdad? En una meditación, por eso yo les digo, cuando uno se da cuenta de estas cosas, y vos sos un practicante, vos te das cuenta de eso, ¿verdad? Al no ingresar, yo estaba esperando que justamente suceda eso, ¿verdad? Y no ingresé justamente ahí, no vino ni un sonido, ni nada, absolutamente nada, ni una estática, pero de repente yo escucho un ruido bastante raro, ¿verdad? Una especie de rugido, ¿verdad? Como una especie de león o de tigre, ¿verdad? Y eso también me asusta. Y yo otra vez me vuelvo otra vez a despertar, me despierto yo de la meditación, ¿verdad? Y me reincorporo y es un susto terrible, gente. Yo les puedo asegurar eso. Entonces, ¿a qué conclusión yo llegué? Que uno medita mal. Cuando uno hace un tipo de viaje astral es porque estás meditando realmente mal. No deberías salir vos de tu cuerpo físico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Corremos justamente vamos a llamarle de esa forma, corremos nosotros ese tipo de riesgo, entre comillas, porque no es en realidad un riesgo, ¿verdad? Si se sabe hacer correctamente, no es un riesgo. Pero no solamente hay entidades, por decirlo así, no hay solamente entidades, ¿verdad? Hay humanas, sino también otro tipo de entidades que se te pueden pegar, ¿verdad? En la vuelta, al volver. Entonces es un tipo de, vamos a decirle, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Tiene sus riesgos. Entonces esto, por ejemplo, acerca de la frecuencia terrestre me llega bastante porque yo en realidad llegué a escuchar justamente eso. Se escucha. Es una especie de estática. Bien, dice, influencia de otros investigadores. Además de Robert Monroe e Itzhak Bentov, se citan a físicos como David Bohm y neurocientíficos como Carl Pribram, cuyas teorías sobre el universo holográfico y el funcionamiento de la mente son fundamentales para el marco conceptual del proyecto. Detalles del informe. El documento tiene 29 páginas, como ya les dije. Originalmente se dijo 28, pero una versión completa incluye una más, desclasificado en 2003, con partes censuradas, y la página 25 se hizo pública en 2021. Este informe fue redactado por Wayne McDonnell para el Comando de Inteligencia del Ejército estadounidense y se consideró en cierta medida un manual de uso del proceso. Aplicaciones propuestas más específicas. Además de las ya mencionadas, se sugirió que podría usarse para mejorar la creatividad y la resolución de problemas en personal militar militar e inteligencial, así como para operaciones de contrainteligencia mental, al poder sintonizar la conciencia de otros o proteger la propia. Perspectivas actuales. Actualmente la tecnología Gemisync
sigue siendo comercializada por la empresa fundada por Monroe. Así que ya saben ustedes, existe todo, existe el sonidito, existe los auriculares que te ponen, existe todo, la instrumentaria completa de Monroe existe, gente. Entonces estamos hablando de algo que existe, que se hizo, que se probó. Ahora bien, lo que no se puede hacer es medir y verificar eso. ¿Entienden? Eso es la cuestión. Eso es justamente lo que me dice el informe. No se puede medir ni verificar, ¿verdad? Pero tiene una comprobación, vamos a llamarle eso subjetiva. Es una comprobación subjetiva. Cada persona puede eso experimentar. ¿Entienden? Entonces, si cada persona puede experimentar, entonces no tiene una, vamos a decir, de tener un sustento científico, tiene un sustento científico fuerte, pero no puede ser verificable con el método científico. ¿Me comprenden? Entonces me van a decir ustedes, háblame en español. Bueno, y eso justamente es lo que sucede, gente. Y personas como este personaje, ¿verdad? Lady, esta chica, mejor dicho, vamos a hablar correctamente, ¿verdad? Esta chica, ¿verdad? Que hace, ¿verdad? Ese tipo de videos así, ¿verdad? Tratando de mancillar la nueva era. Y hay muchas personas, muchos pastores evangélicos. Tenemos ahí la pastora Yesenia Ten. Tenemos también ahí otros pastores por ahí que están hablando acerca de este tema. ¿Por qué? Porque parece un tema, ¿verdad? Boom, ¿verdad? Temas relacionados con el ocultismo, ¿verdad? El término ocultismo hoy en día, ¿verdad? Ya está en desuso. ¿Por qué? Porque todos los principios que nosotros, ¿verdad? Conocemos dentro de lo que se conoce como ocultismo ya es algo conocido, consabido, como ustedes se estarán dando cuenta, ¿verdad? Estas cosas, por ejemplo, se aplicaron en varias personas. Y es un informe, como ustedes se están dando cuenta, es un informe ¿de cuánto? De 29 páginas. Así es que, gente, no es que nosotros estamos hablando de balde. Y tampoco es algo que uno busca porque vos tuviste un trauma en la niñez. Ay, pobrecito, ¿verdad? No es así. Como yo le dije, en mi caso particular, ¿verdad? Yo encontré la metafísica por motus propios, ¿verdad? Por mí mismo. Yo busqué. No es que la metafísica vino a mí porque yo estaba demasiado triste y yo me fui, qué sé yo, a una librería esotérica y entré en un lugar para buscar yo una solución alternativa a mis problemas. No, gente. Ustedes están entendiendo la metafísica como una consulta de brujería, ¿verdad? A mí me encanta la brujería. Yo les digo eso. A mí me fascina la brujería. Me fascina la brujería, me fascina a mí el satanismo, me fascina a mí el luciferismo, me fascina todas esas cosas, a mí me encanta, pero de hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? De ir al terreno que ellos van, no. Lo siento, yo con esas cosas yo no participo. Pero sí tengo conocimiento de todo eso. Conocimiento práctico tal vez no. Pero conocimiento a lo que se refiere, por ejemplo, a la parte teórica sí. Tengo conocimiento acerca de lo que ellos hacen. Y hacen cosas, ¿verdad? Terribles. Yo les puedo asegurar eso. Terribles, terribles. Pero yo lo que quiero es que ustedes se saquen ustedes de la idea. Quiten ustedes de su cabeza de que eso es algo del demonio, del diablo. Eso no es ni del demonio, ni del diablo, ni de Satanás, ni de Lucifer, ni nada de esas cosas. Todas las cosas que existen son obra de Dios. Todas las cosas que existen son obra de Dios. ¿Qué es el diablo? Una criatura de Dios, un ángel. Se le llama el ángel caído, ¿sí o no? Es un ángel. Y no solamente eso, es de la jerarquía de los serafines. Sin embargo, ¿por qué no quieren aceptar ustedes primeramente las cuestiones referentes al espiritismo, por ejemplo? Porque el espiritismo enseña una escala espírita. Y la escala espírita vos no podés retrogradar. Entonces, el mito que me está ofreciendo, me ofrece la religión en particular de un espíritu superior, de un serafín que es echado del cielo porque se revela contra Dios. Estamos hablando nosotros de un contrasentido dentro del espiritismo si vamos a aplicar la escala espírita. Porque la escala espírita me dice que yo tengo que subir de lo inferior hasta lo superior. Y si vos te perfeccionas
Vos llegás a ser un espíritu puro y un espíritu perfecto. Por lo tanto, un espíritu puro y perfecto es incapaz de cometer errores, es incapaz de pecar, es incapaz de sentir odio, es incapaz de sentir rabia, de sentir frustración. ¿Me entienden? Por eso justamente es que se toma eso en realidad dentro de lo que corresponde al espiritismo. El espiritismo entiende eso como una mitología nada más, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender. Pero nosotros dentro de la metafísica le llamamos de otra forma. En la metafísica se le llama la fuerza siniestra. Y la fuerza siniestra tiene la capacidad de destruir. Y si estamos hablando de una fuerza capaz de destruir, estamos hablando nosotros también de una inteligencia, porque tienen la capacidad. ¿Me entienden? Entonces no es mito. Es una energía, es una fuerza y trabaja con muchos tipos de fuerzas. Fuerzas que operan justamente en base de qué? En base de la ignorancia, el egoísmo, la maldad del ser humano, porque esas cosas son los que le alimentan. Y todas estas cosas, esta basofia, por ejemplo, que dice ella, alimenta justamente a ese, vamos a decir, a esa entidad, a ese egregor. Y a ustedes les hace más cobardes. Cada día les hace más cobardes referente a eso, porque la ignorancia lleva justamente al miedo. Y lo que viene justamente a sacar la metafísica es justamente el temor a eso que ustedes llaman lo oculto. Entendiendo que no existe nada oculto en realidad, que todas las cosas están ahí, todas las cosas están para el ser humano, para que nosotros aprendamos a utilizar todos esos recursos de manera inteligente, no de manera ignorante, ¿verdad? Tratando de dañar a otra persona, haciendo mal a otra persona, deseando mal a otra persona. Porque eso también me enseña a mí, tanto la Biblia como todos los principios espirituales me enseña a mí eso, que todo lo que yo doy tengo que recibir. Si yo estoy dando amor, voy a recibir amor. Si estoy dando yo odio, voy a recibir odio. Si yo estoy lanzando malos deseos hacia una persona, esos malos deseos van a venir otra vez hacia mí. ¿Me comprenden? Entonces, esto no es mentira, gente. Ella está tratando de tomar eso como mentira debido a varios prejuicios que tiene ella. Primeramente tiene el vicio del textualismo. El textualismo siempre ha enseñado de que Jesucristo no es el Mesías. Vayan y pregúntenle ustedes eso a un judío y el judío les va a dar su base textual y va a tener sentido y les va a convencer también. ¿Saben por qué? Porque tiene sentido lo que ellos dicen. No es descendiente del rey David desde el momento de que no es hijo de José. Y no solamente eso, se puede entender perfectamente de que María fue una adúltera. ¿Me comprenden? Y de hecho que en ese tiempo se habrá entendido de esa manera. Entonces, para poder evitar justamente eso, José protegió a María de esa vamos a decirlo de esa manera, de esa ignominia, de ese prejuicio también de la época. ¿Qué hacían con las adúlteras? Les pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿qué dice referente al adulterio? ¿Cómo se castigaba el adulterio? Con lapidación, ¿verdad? Ahí tiene usted el caso de la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Que vino ante Jesús. ¿Y qué hicieron la gente del pueblo? Querían apedrearle a ella. ¿Y qué le dijeron al maestro Jesús? Maestro, esta mujer fue sorprendida en el pleno acto del adulterio. Y Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Pero tú, ¿qué nos enseñas a nosotros? ¿Qué nos dices a nosotros? Y yo siempre suelo decir ahí en ese texto, ¿dónde está el marido? ¿Dónde está la persona que cometió el adulterio con ella? Porque no solamente, si vamos a apedrearle a ella, entonces tiene que estar también el individuo con quien ella cometió el pecado. ¿Dónde está el individuo? Para que ustedes se den cuenta. La persona estaba entre esa turba. ¿Se imaginan? Es una terrible injusticia. Ustedes no se dieron cuenta de eso. ¿Por qué? Porque se han ustedes embarullado con el texto bíblico. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el hombre, el varón con quien tuvo ella relaciones sexuales? ¿Dónde está? Y solamente vemos nosotros a la mujer. ¿Me están entendiendo? Por eso es que nosotros dentro de la metafísica no leemos la Biblia en sentido textual,
¿Me comprenden? Tenemos que nosotros entender qué es lo que estaba pasando ahí, realmente, y entender el contexto no bíblico, el contexto sociocultural de la época. ¿Me entienden? No es el contexto. Dentro de la hermenéutica no se estudia el contexto textual. Se estudia el contexto sociocultural de la época. Yo tengo que saber cuáles eran, primeramente, las leyes que había en esa época, cuáles eran las costumbres. Ustedes se darán cuenta que al leer la Biblia, los fariseos se basaban solamente en costumbres, en prejuicios. La misma cosa que hacen hoy en día los evangélicos, específicamente los evangélicos. Ellos se fundan en un prejuicio, pero ellos no estudian, no leen. Y si leen, leen solamente cosas que, vamos a decir, apoyen, entre comillas, apoyen la tesis que están ellos tratando de sostener, que no es otra cosa más que un prejuicio. ¿Me están entendiendo? Quieren doblar o tergiversar el texto bíblico en función del prejuicio que están sintiendo. Y la Biblia no se puede leer de esa manera, porque la Biblia a mí me enseña 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Si vos no tenés caridad, vos no podés leer la Biblia. Si no tenés esperanza, tampoco podés leer la Biblia. Y si no tenés fe, tampoco podés leer la Biblia. ¿Me entienden? Y tu interpretación, si no está en función de esas 3 virtudes teologales, tu interpretación, yo te pongo la firma categórica de que tu interpretación va a ser errada y va a ser mal intencionada. Y no solamente eso, vas a atentar directamente contra la ley suprema que enseñó Jesús. ¿Cuál es la ley suprema que él enseñó? El amor a Dios y el amor al prójimo. Son 2 cosas muy importantes que él enseñó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el otro es semejante, dice él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano, nuestro prójimo, es un hijo de Dios. A pesar de que nos moleste, a pesar que nos dé rabia. Hoy me sucedió algo, ¿verdad? Bastante fuerte al salir yo, ¿verdad? De mi trabajo. Me dio bastante rabia lo que hizo mi compañero, porque es un peligro, ¿verdad? Un peligro, un riesgo que estamos nosotros teniendo ahí. No voy a decir el riesgo en particular, pero ese riesgo podía caer sobre él y puede caer y puede quedar completamente el sector abierto. Entonces, me lleva a mí a qué? Me lleva a tener doblemente paciencia. Tener paciencia por esa clase de persona. ¿Por qué? Porque a pesar de todo es un hijo de Dios. Y si yo no tengo presente la ley de Dios dentro de mi corazón, yo voy a odiarle a esa persona. Y no solamente eso, voy a buscar la manera de vengarme y voy a buscar la manera de herirle de tal manera de que él también se sienta ofendido como me ofendió a mí. ¿Entienden? Eso pasa, gente. Eso pasa, ¿por qué? Porque tenemos que ser nosotros conscientes del amor divino. No es que nosotros tenemos que hablar del amor divino, del amor de Dios, no hay que dar a nosotros ahí. Tenemos que ser conscientes verdaderamente de ese amor divino y expresarlo a los demás. Bueno, eso quiero que ustedes me entiendan perfectamente bien. ¿Está sustentado? Sí está sustentado. ¿Hay estudios referentes a esto? Sí hay estudios. Entonces no me vengan a decir más tonterías referente a la nueva era. No, es que yo no leo la bola de cristal. Yo no leo el tarot. Claro, ustedes están diciendo todo eso. Todas esas cosas son cosas del demonio, cosas del diablo. Hablar de la Matrix es del diablo. Sin embargo, existió un científico llamado Jacobo Greenberg. Si no me equivoco, Jacobo Greenberg estudió acerca de esto, ¿verdad? Con la cuestión de Pachita. Ahora la hija de Pachita está saliendo por ahí. Porque todos nosotros, gente, le voy a decir una cosa. En un momento dado nos llega el ataque de querer ser famosos. Entonces venimos nosotros a aplicar la filosofía hegeliana. Si hay una tesis, hay una contratesis. Pero tengan mucho cuidado con eso. Con ese jueguito. Porque entre la tesis y la contratesis aparece un tercer factor, que es la síntesis.
Tengan mucho cuidado. Y esa síntesis es un desastre, porque es el tomar de uno y agarrarme yo del otro y tratar de combinar las dos cosas. Y eso es justamente lo que sucede, ¿verdad? Con las cuestiones, por ejemplo, de la adivinación y la metafísica. Entendemos nosotros la adivinación como metafísica y no es así. Es todo lo contrario, es al revés. La metafísica estudia eso, habla acerca de esas cosas, porque es un estudio también, ¿verdad? Pero no tiene ninguna relación con la adivinación. La adivinación propiamente es una práctica ocultista. Es un arte oculto, ¿verdad? Un arte que primeramente se realizaba ¿para qué? Para poder consultar a la divinidad. Esa era la función principal de la astrología, era la función principal de la adivinación, consultar a la divinidad acerca del destino. ¿Entienden? Y existe algo que se llama el destino. Claro que sí, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Para qué el ser humano ha venido acá en esta existencia? El ser humano siempre se ha preguntado eso. ¿Por qué existo? ¿Qué soy yo? Y de ahí procede todo esto. ¿Me entienden? Entonces, esto no es algo del demonio, algo del satanismo, no. Es un autoanálisis y un autocuestionamiento. Yo me tengo que cuestionar a mí mismo, conocerme a mí mismo. Hacerme un autoanálisis a mí mismo y no el tipo de autoanálisis que ella está diciendo, ¿verdad? Que Lady está propagando por ahí, que es completamente un error. Todo lo que ella está diciendo es un error y muchas personas le salen y le dicen, te maquillas demasiado, ¿verdad? Y yo le diría, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Le diría de otra forma, te estás guiando demasiado por tu vanidad. Y la vanidad no es un estudio. La vanidad es un vicio en realidad. ¿Me entienden? Entonces, la metafísica, ¿verdad? Todo lo que refiere a la teosofía no es luciferismo, como ella está diciendo. No tiene ninguna relación lo uno ni con lo otro. Es tratar de combinar leche con gasolina. ¿Me entienden? No tiene ninguno de los dos, tiene ningún sentido. O ustedes toman la gasolina. ¿Toman gasolina? ¿O cuál es su base alimenticia? ¿Es la leche o es la gasolina? A no ser que sea que te creas, qué sé yo, ahora cada cosa que hay, que te creas vos un tractor o que te creas vos, qué sé yo, una camioneta. Te autopercibís como una camioneta. Entonces, tengan mucho cuidado de estas cosas, gente. Yo les suelo decir siempre, por eso les tengan cuidado de realizar aseveraciones que no tienen ninguna relación con lo que nosotros hacemos. Entonces, primero tenés que conocer. Yo estoy conociendo, estoy investigando. No estás investigando. Estás vos sustentando tu prejuicio a raíz de una patraña, a raíz de una falacia. Yo por eso les digo muéstrenme ustedes su fuente. Yo les muestro mi fuente. Les voy a volver a repetir. Esto que yo saqué, esto ustedes pueden agarrar y pueden ustedes... Espera un ratito porque se activó mi música. Bueno, ustedes pueden encontrar eso en Dola, van a encontrar, ¿verdad? En Dola, yo les suelo decir, Dola me soluciona la vida, ¿verdad? Dola soluciona realmente la vida, ¿sí? Es una inteligencia artificial, ponen ustedes estos temas ahí en la inteligencia artificial y van a tener completamente la información totalmente detallada. Pueden ustedes decir a Dola que les traduzca completamente el informe de la CIA, del proceso Gateway, y le va a traducir. A mí me tradujo completito. Y eso es lo que estuve leyéndoles. Ahora bien, vamos a continuar. Hablamos nosotros acerca de estados alterados de conciencia. Bien, hay un estado alterado de conciencia reciente, vamos a llamarle de esa forma, reciente. Uno de los estados alterados de conciencia reciente que ustedes más van a tener, ustedes van a conocer. Primeramente tenemos el caso de Garabandal, ¿verdad? ¿Qué sucedió en Garabandal? Vamos a mirar por qué sucedió en Garabandal.
Les hablé yo acerca de los estados alterados de conciencia. Bien. Visiones de Garabandal. Se trata de apariciones atribuidas al arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel tiene tiene la particularidad de tratar así a los seres humanos, para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Y ustedes se dicen, ¿cómo puede ser? Yo al menos cuando yo me enteré de este caso, ¿verdad? Dije yo, ¿cómo puede ser posible que estas niñas estén inclinadas su cabeza hacia atrás? Dije yo, ¿verdad? Y miré yo así, ¿verdad? Dije yo, esto ha de ser cosas del demonio. Dije yo, lo primero que dije eso, ¿verdad? Como cualquier persona, como cualquiera de ustedes. Esto ha de ser cosas del demonio. Pero después yo pensé, no, verá, espera un poco un ratito. Vos que sos estudiante de esoterismo, de ocultismo, sos metafísico, sos teósofo, pensá un poquito, dije yo. Voy a pensar. Esto tiene mucha relación, la posición en que le puso el arcángel tiene mucha relación con el concepto Rosacruz del cosmos, porque en el concepto Rosacruz del cosmos hay dos imágenes, una imagen que comprende justamente cuando el ser humano sale de la encarnación, y cuando un ser humano sale de la encarnación, el espíritu adopta una postura, ¿verdad?, de llevar la cabeza hacia los tobillos. Bien, dije yo. Mira un poco, dije. Tiene muchísima relación. Entonces yo llegué a la conclusión esa. Pero cuando el ser humano viene, ¿verdad?, viene a esta encarnación, nosotros, ¿cómo nos ponemos? Nos ponemos en posición fetal, ¿sí? Miramos nosotros hacia los pies, hacia el lado de los dedos. Sin embargo, estas niñas su cabeza estaba se tiraba hacia atrás, caían al suelo en dirección a los tobillos. Entonces dije yo, esto tiene mucho que ver con eso. Entonces tenemos la manifestación del arcángel Miguel. El arcángel Miguel, cuando se manifiesta, siempre en todas sus manifestaciones ha tratado bastante violentamente al ser humano. Eso tenemos que nosotros reconocer. Ha tratado al ser humano bastante de forma violenta. Tenemos el caso, por ejemplo, de San Alberto, ¿verdad? Y ahí tenemos el cráneo, se dice trepanado, el cráneo trepanado de San Alberto, ¿verdad? Y tiene una perforación justamente ahí, el cráneo. Y eso es uno de los milagros, ¿verdad?, que realizó el arcángel Miguel. Y otro que le pegó, ¿verdad?, al indio, ¿verdad?, ahí en México, ¿verdad?, la manifestación ahí en México, ¿verdad? Y la cuestión, por ejemplo, de Juana de Arco, cuando también se manifestó a Juana de Arco. Miren ustedes la vida de Juana de Arco, el impulso y el poder que le otorga al arcángel Miguel. Entonces dije yo, esto realmente es una manifestación del arcángel Miguel. Entonces dice así: se trata de apariciones atribuidas al arcángel Miguel y a la Virgen María, como Nuestra Señora del Carmen, que según relatos tuvieron lugar entre 1961 y 1965 en San Sebastián de Garabandal, un pequeño pueblo de Cantabria, España. Las visiones fueron reportadas por 4 niñas: Conchita González, Mariloli Mazón, Jacinta González y Maricruz González, sin parentesco entre ellas. Inicio. El 18 de junio de 1961, las niñas vieron por primera vez al arcángel Miguel, quien más tarde anunció la llegada de la Virgen María. Mensajes. La Virgen transmitió mensajes llamando a la conversión, la penitencia y la visita frecuente al Santísimo Sacramento, además de advertir sobre posibles castigos si no se cambiaba el rumbo del mundo. Esto nosotros, obviamente, dentro de la metafísica ya sabíamos nosotros. El año 1961 en realidad es tardío. Y la manifestación de esta última manifestación es una manifestación en realidad tardía,
Porque en el año 1930 tenemos nosotros la dispensación del maestro ascendido Saint Germain, y Saint Germain se manifiesta a Guy Ballard y a su esposa Edna Ballard, ¿verdad? Eso sucede allá en los Estados Unidos. Entonces, a los pies de la montaña Shasta, ¿verdad? En un manantial cristalino ahí que fluye. Ese manantial cristalino que fluye, bueno, ahí mismo el maestro ascendido Saint Germain se manifestó, y Guy Ballard le vio a él en el reflejo del agua. Entonces le dice él, ¿verdad? No es necesario que tomes de esa agua. Yo tengo un recurso mucho más poderoso, más ilimitado. Yo te voy a dar de la sustancia luminosa, de la sustancia de luz. Y sacó él una copa y le entregó a él era un líquido de color, según menciona, de color, ¿verdad? Transparente, de color transparente, pero parecido a la gelatina. Entonces él bebió eso, y en el momento que él bebió, según relata Guy Ballard, él sintió la corriente justamente eléctrica que ingresaba dentro de su cuerpo y que renovaba completamente su cuerpo. Entonces estamos hablando de manifestaciones, y le voy a decir una cosa. Tenemos primeramente esto se llama estado alterado de conciencia. Es lo que justamente estudiamos en la primera parte. En la primera parte ustedes ya escucharon acerca de esto. Es algo que está fundamentado. Es algo fundamentado. Está fuertemente establecido, fundamentado. Entonces vos no me podés decir no existen los estados alterados de conciencia, porque es mentira. Hace una especie de repaso, yo le suelo decir, hace un repaso, pasa por ahí por YouTube, pone ahí en el buscador de YouTube Montaña Sorte en Venezuela, y se van a dar cuenta de las cosas que se hace ahí a los pies de la montaña en la montaña Sorte. ¿Qué sucede ahí? Se reúnen muchos brujos, ¿verdad? Se reúnen muchas personas y tienen ese famoso estado alterado de conciencia, en donde, ¿verdad?, se posesiona un espíritu de una persona, y esa persona empieza a hacer limpiezas, sanaciones, liberaciones y otras cosas más, ¿verdad? Incluso cosas perversas. Entonces, esto, gente, no es algo de mentira. Esto es algo real. Y no solamente eso, escupen clavos, escupen sangre, escupen sustancias que nosotros realmente no entendemos, ¿verdad? Lo que es. Pueden hacerse también ellos perforaciones y no sangran. Pueden atravesar el fuego, no se queman. Entonces estamos hablando nosotros de condiciones, ¿verdad?, paranormales, que nosotros, ¿verdad?, por nuestra propia razón no podemos nosotros comprender, no entendemos lo que es realmente eso. Pero existe. Y tenemos acá el caso de la Iglesia Católica. Tenemos muchos casos de eso. Muchísimos casos de referente a eso. Posesiones diabólicas también. Y en un momento dado les voy a hablar de algunas posesiones diabólicas reales. Entonces, esto sucedió en San Sebastián de Garabandal, el 18 de junio de 1961. La Virgen llamó a ¿qué cosa? Conversión, penitencia. Siempre la Virgen habla acerca de esto. Conversión, penitencia, y posibles castigos. Esto ya había anunciado. El maestro Saint Germain ya había anunciado eso. En el año 1930 ya había un edicto. Ese edicto viene de la jerarquía espiritual, justamente, no de Shambhala. Para las personas que conocen, no de Shambhala, no viene del edicto, viene del edicto cósmico. Y el edicto cósmico era que toda la humanidad tenía que ser arrasada en un cataclismo y tenía que desaparecer la humanidad. Tenía que ser borrada completamente, y esto se tenía que reorganizar otra vez. Es decir, ellos querían matar prácticamente el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque era un proyecto básicamente perdido, debido a la acumulación de energía negativa que había dentro del planeta en ese momento. Y ustedes saben perfectamente que en el año 1930 inician los primeros preparativos para la Segunda Guerra Mundial.
y el maestro Saint Germain anunció de los peligros de la Segunda Guerra Mundial. Y el maestro Kutumi estaba muy preocupado, vamos a decirle de esa forma, preocupado entre comillas, ¿verdad? Porque ellos nunca están preocupados, ¿verdad? Lo que a ellos les interesaba era justamente impedir el desarme nuclear. Y ustedes saben que ellos, hasta hoy día, ellos realizan eso. Desarman ellos. Desarman. ¿Cómo? Intervienen a través de la mente, intervienen a través de personas, utilizan a las personas, se meten dentro de la mente de las personas sin que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Manejan a las personas. ¿Por qué? Porque hay una cosa, un corrido, se le llama eso, un corrido. Cuando la situación apremia, entonces, si la situación es acuciante, entonces merecen medios más fuertes. Por ese motivo es que el Moria, junto con Kutumi, ellos accedieron justamente a una petición. Ellos pidieron a Dios la autorización de correr justamente la ley del karma, correr justamente la ley del libre albedrío para poder intervenir en ese momento. Y se logró eso revertir, mi querida gente. Hubo el primer estallido de todo lo que ustedes quieran, pero eso no llegó ni a América ni a varios sectores de Europa, tampoco llegó. ¿Entienden? Por eso es que ustedes no están en realidad en el tema. Si ustedes están en realidad en el tema de todo lo que corresponde en la metafísica, se van a dar cuenta de todo el trabajo espiritual que se realizó. Entonces, en el año 1930 aparece esto. Luego, en el año 1954 empezamos oficialmente en la era de Acuario. ¿Y cómo empezamos con la era de Acuario? Con la entrada de Urano. Y miren lo que sucedió con la entrada de Urano. Y tenemos nosotros ahora todavía. Urano está muy fuerte y Plutón también está muy fuerte. En ese tiempo también, en ese momento también estaba ingresando justamente Plutón en Acuario. ¿Y qué sucedió? Desastre. Desastre. Y es justamente eso. Es vamos a decirle, una descarga que hace justamente la energía siniestra, la fuerza siniestra sobre la Tierra. Y esa energía siniestra es justamente la que amenazaba en ese mismo momento, ¿verdad?, al planeta. Hoy en día, ¿qué sucede? Tenemos todavía esa amenaza sobre nosotros. Ustedes no crean que eso se ha ido. Hay una amenaza, continúa esa amenaza todavía. Pero tenemos que nosotros ir corrigiendo. ¿Y cómo vamos a ir corrigiendo todas esas situaciones? Por medio del conocimiento, gente. Tienen que conocer ustedes la llama violeta, tienen que conocer la presencia yo soy, tienen que conocer cómo invocar, es a través del conocimiento, la instrucción. Y esto lleva a qué cosa? Lleva todo un proceso, lleva todo un trabajo, porque muchos de ustedes están todavía obstinados en su religión. Y las personas que están obstinadas en la religión se meten en la idea de la exclusividad. Se creen ellos exclusivos de Dios, exclusivos del Espíritu Santo. Y como suelen decir por ustedes por ahí, por su propia boca suelen decir, nos creemos nosotros los niños mimados de Dios, ¿verdad? Los privilegiados de Dios, los más amados de Dios. Eso se llama exclusivismo. Y es justamente lo que llevó a la India al desastre. Es lo que llevó a Sri Lanka al desastre. Es lo que llevó a Bután al desastre. Es lo que llevó a China al desastre. Hoy en día tenemos ahí un comunismo ahí establecido ahí. Y no solamente eso, tenemos una alta tasa de suicidios dentro del pueblo chino, que no se da a conocer. Entonces, por eso yo les suelo decir a ustedes, ¿realmente ustedes piensan que esa gente es inteligente? Esa gente no es inteligente. Se están engañando ustedes. Tienen una tecnología vasta, pero están destruyendo ellos. ¿Qué cosa? Están destruyendo ellos su propio ecosistema. Entonces, ¿en dónde ustedes meten ustedes ahí la inteligencia? No son inteligentes. Están descomponiendo cultivos de América. Cultivos que pertenecen a los países acá en América. Cítricos. Ellos destruyeron completamente con nuestros cítricos. Ellos fueron los que lanzaron una bomba a los cítricos. Por eso los cítricos tienen ahora esa costra negra. Tienen una costra negra ahí. Si no se habrán dado cuenta ustedes. Las mandarinas no crecen más como anteriormente crecían. Las mandarinas crecían de forma exuberante. Se colgaban hasta el suelo. ¿Y qué pasó ahora? Si se dan cuenta, el mango. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener el dominio y el control del mundo.
Ellos pretenden que de esa forma van a dominar el mundo y no es así. ¿Me están entendiendo? Siempre se ha cometido ese error. Tratar de querer dominar a la madre naturaleza. A la madre naturaleza no le vas a poder dominar. ¿Por qué? Porque existen principios y leyes espirituales ocultos que el ser humano desconoce. Por más que vos tengas un conocimiento tecnológico, existen leyes y principios espirituales que vos no estás conociendo y no estás viendo y que pertenecen al reino de la naturaleza. Naturaleza con mayúscula, como dice Blavatsky, ¿verdad? Naturaleza con mayúscula. Entonces, les estoy comentando yo esto, estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? Acá, para que ustedes entiendan verdaderamente todo lo que ha acontecido. La llama violeta fue dada a conocer en el año 1930 con Guy Ballard. Él empieza a activar la llama violeta, empieza a hablar de la llama violeta, empieza a hablar acerca de la transmutación, empieza a hablar acerca de todas estas cosas, empieza a tener también revelaciones, empieza a tener viajes astrales, empieza a tener montones de cosas, muchas experiencias. Y eso posteriormente se comprueba de que esas cosas en realidad existen verdaderamente. El Instituto de Monroe, que ya como les he comentado, estudia todas estas cosas. Hasta hoy en día estudia todas estas cosas. Entonces, tenemos la manifestación de la Virgen. Estoy hablando nomás de una manifestación más cerquita a nosotros. Está esta manifestación de la Virgen de Medjugorje. No sé si, corríjame usted, yo no sé pronunciar ese idioma. Así que Medjugorje. Bueno, por ahí. Esa manifestación también es una manifestación muy actual. Pero la manifestación más actual que tengo acá, de la cual yo estoy hablando, ¿verdad? Es la manifestación justamente de Garabandal. Posición de la iglesia. Los obispos de Santander aún no han declarado la naturaleza sobrenatural de los hechos, pero las peregrinaciones están permitidas por el obispo local. En Garabandal, varias de las visionarias recibieron la Eucaristía de manos del arcángel Miguel. Por eso yo les hablé acerca de la Eucaristía. En otro video voy a hablar específicamente de la Eucaristía porque tengo montones de sandeces que rescaté de comentarios justamente acá de TikTok. Y les voy a leer todos los comentarios que tengo yo rescatados. Y voy a hacer un programa referente a eso. El tema de ahora es justamente esto que estamos desarrollando, ¿verdad? Los estados alterados de conciencia. Esta gente, ¿verdad? Tenían esa facultad. Era una facultad, una capacidad de entrar en trance y de entrar en contacto justamente con esa realidad subjetiva, esa realidad que nosotros solamente podemos percibir por medio de nuestra propia experiencia sensible. Y es justamente lo que sucedió con Conchita González. Y se destaca Conchita González, quien el 18 de julio de 1962 tuvo una aparición en la que la hostia fue visible para todos en su lengua, un milagro eucarístico anunciado 15 días antes por la Virgen María. Además, en Fátima, Portugal, la visionada Lucía dos Santos, junto con Francisco y Jacinta Marto, recibió la Eucaristía y el cáliz de manos de un ángel en 1916. 1916. Esto es anterior a la dispensación de Saint Germain. 1916. Antes de las apariciones de la Virgen María. ¿Entienden? Entonces son manifestaciones de índole sobrenatural. No me vengan a decir más, no existen los estados alterados de conciencia. Yo no creo en la Matrix. Yo no creo en los viajes astrales. Pues no creas. Eso no significa que no exista. No interesa que vos digas, yo no creo en eso porque no hay sustento ni base científica. Pensando de que eso, ¿verdad?, carece completamente de realidad porque no tiene un sustento científico, ¿verdad?, avalado por la ciencia tradicionalista. Sin embargo, y es un sin embargo bastante grande, existen estudios que se han realizado justamente aplicando esos principios. Y no solamente eso, mecanismos están mecanizados. Entonces, gente, no me vengan con tonterías.
¿eh? Seamos responsables con las cosas que estamos nosotros diciendo por ahí. Si vos no sabes verdaderamente acerca de estas cosas, no te metas a hablar de ocultismo. No me vengas a decir nada en contra del esoterismo, porque yo te voy a decir, eso no es así. Y a mí no me importa si me intentas de silenciar, yo igual voy a meterme por ahí y les voy a decir a ustedes, eso no es así. ¿Por qué? Porque hay estudios, gente. ¿Me comprenden? Son estudios que se han realizado paso por paso. Está todo documentado. Por ese motivo ustedes no me pueden decir, no, no existe. Y yo me quedo nomás yo ahí con mi Jesucito ahí y mi Biblia. Y no estás leyendo ni siquiera tu Biblia, lees ahí que Eliseo tuvo estados alterados de conciencia. Elías tenía estado alterado de conciencia. Moisés tenía estado alterado de conciencia. ¿Por qué se subía ahí en el monte y le decía a la gente que no quieren que nadie le siga, que solamente está ahí? No, porque caía en trance. Sencillo, caía en trance. Los profetas enseñados por Samuel caían en trance. Y una persona que cae en trance no es dueño de sí mismo. La Biblia me dice que esos profetas profetizaban desnudos. Desnudos. Y ustedes, si ustedes ven a una persona que actúa de esa manera, hoy en día, ¿cómo van a decir? ¡Está loco! ¿Entienden? Eso es todo lo que pasa, pero lo que sucede realmente es que ustedes no entienden el fenómeno. Si vos no entendés el fenómeno, entonces no podés estar hablando de estupideces. Es justamente lo que dice Madame Blavatsky. Madame Blavatsky dice, no pueden ustedes decir que estas cosas no existen y cerrar este caso cerrado, ¿verdad? A los científicos le dice ella, y hay un científico justamente, Desmauxeux, no sé qué se escribe ahí, ¿verdad? Hay un científico que está en contra del espiritismo, se pone en contra del espiritismo. Las personas que se ponen en contra del espiritismo, en realidad son personas miedosas. Reconozcan su cobardía, gente, son miedosos. Y eso es natural dentro del ser humano, que ustedes tengan miedo de eso. Claro que sí, tienen que tener miedo, por supuesto que sí, porque es algo que ustedes desconocen. Pero una vez que vos sos un investigador verdaderamente, ella dice, yo investigo, mentira, no investigas. No sabes absolutamente nada de lo que suceda y ni siquiera te fuiste a un cementerio a comprobar verdaderamente con tu propio ojo y con tus propios oídos acerca de las cosas que suceden ahí. No te fuiste. No tuviste una experiencia paranormal. No tuviste tampoco una experiencia cercana a la muerte. Entonces no podés estar hablando acerca de estas cosas y oponiéndote porque según vos no comprobaste esto, vos no viviste. Sin embargo, hay muchos testimonios que sí corroboran estos fenómenos. ¿Me entienden? No es algo que se dice nomás. Es algo que también la Iglesia Católica ha practicado. Y Madame Blavatsky denuncia esos tipos de prácticas. Y eran prácticas atroces de nigromancia que se realizaba en las abadías. ¿Saben qué hacían? Ellos agarraban a los niños, elegían a los niños sacerdotes de la Iglesia Católica y cercenaban a los niños e invocaban a los demonios para poder adivinar el porvenir. Eso hay evidencia. Hay evidencia de todas esas cosas, no es solamente leyenda. ¿Me comprenden? Y esto del Garabandal no es ningún tipo de leyenda. Son cosas reales, son cosas que suceden. La misma cosa sucede con el espiritismo. El espiritismo es verdadero, gente. La Ouija es verdadera. Es verdadera. ¿Por qué? Porque eso se entiende en metafísica, se entiende perfectamente. Vos estás invocando, estás llamando. Pues bien, eso va a venir a vos. Y Saint Germain nos enseña eso. En lo que pones tu atención, en eso te conviertes. Eso atrae a tu vida y en eso te conviertes. Entonces, ¿hay un poder extraordinario dentro del ser humano? Sí hay un poder extraordinario dentro del ser humano. Y si vos estás negando eso, entonces estás negando el movimiento. Estás negando el movimiento. Simple. El simple hecho de moverte por medio de tu propia voluntad es una actividad propia, inherente
del ser existente del espíritu. ¿Me comprende? El movimiento implica que existe una inteligencia. Por eso es que te mueves. Y ahora estaba yo subiendo ahí unos videos también ahí, ¿verdad? Que hay también estudios relacionados con la capacidad, por ejemplo, de... Yo les pregunto a ustedes, yo entiendo perfectamente que la facultad de pensar está en el cerebro, la facultad de hablar está en el cerebro, la matemática, historia, el lenguaje, todas esas cosas están dentro del cerebro, perfecto. Tenemos neuronas también que realizan ciertas funciones, perfecto, pero ¿cómo es que esas neuronas tienen la capacidad de realizar esa actividad en una persona viva, pero no en una persona muerta? ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que realmente produce el movimiento dentro del ser humano? ¿Qué es lo que realmente produce? ¿Cuál es el origen de esa voluntad? Que ustedes dicen, mi voluntad, yo hago lo que quiero. ¿Qué es el yo? ¿Me entienden? Eso es lo que justamente estudia la metafísica. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Me están comprendiendo? Bueno, esto no es nada de satanismo, nada de nada de esas cosas. Las personas que dicen esas cosas, que tratan de satanizar y demonizar, y no solamente eso, ahora está utilizando ella el argumento, ¿verdad?, de la falacia de ad misericordem. ¿Qué significa eso? La falacia ad misericordem es, yo estuve investigando, y yo realmente entiendo tu dolor. Y es un dolor, ¿verdad?, que procede de un trauma que sufriste vos en la niñez. Y por eso es que el sistema te ha absorbido en estas creencias, te ha absorbido en la Matrix. Y después dice una cosa estúpida. Anda a enseñarles su divinidad y su Cristo interno y su yo superior a un pordiosero, a la gente que está ahí en la calle, limpiando los parabrisas de los autos. Primeramente, yo no puedo enseñar la ecuación de una ecuación trigonométrica a una persona que no va a entender. ¿Me entienden? Yo no puedo enseñarle de física teórica o la teoría del movimiento rectilíneo uniforme a una persona que no entiende. No puedo yo enseñarle a una persona que no tiene la capacidad de comprender. ¿Por qué? Porque le falta pasos. No le puedo enseñar a una persona limpia vidrios que no entiende absolutamente de nada de matemática del trinomio cuadrado perfecto o el cubo de un binomio. No se puede, gente. La misma cosa sucede con la metafísica. ¿Me entienden? La metafísica es una... Vamos a decirle de esa forma. Es la parte de la filosofía que estudia vamos a decirle, las causas primeras de la realidad, de todas las cosas que existen. Buscar realmente el centro, la causa. Yo no puedo explicarle algo de metafísica a una persona que no entiende. O hablarle, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino a una persona que no te va a entender. Porque Santo Tomás de Aquino utilizaba términos específicos. ¿Cómo le voy a hablar a una persona limpia vidrio de dilección si esa persona no entiende lo que es dilección? Ni siquiera el Padre Nuestro se ha aprendido bien. ¿Me están entendiendo? Vos no le podés enseñar a un niño de kindergarten, la teoría de la relatividad o cómo funciona, ¿verdad?, la ecuación E es igual a masa por constante al cuadrado. Y que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Una criatura de kinder no te va a entender lo que es eso. Te va a mirar así embobado. No te va a entender. ¿Me entienden? Es así de sencillo. Es cuestión de lógica. Por tanto, vos mientras más intentes vos humillar la metafísica, entre más intentes de humillar el esoterismo, el ocultismo, solamente lo que vos estás dando a relucir es tu propia ignorancia, tu ignopía. ¿Me entienden? Tu incapacidad de ver más allá. Tu etnocentrismo. Tu falta de juicio moral. No tenés juicio moral. No sos capaz de entrar en conciencia. No sos consciente tampoco de lo que estás haciendo ni lo que estás diciendo.
¿Me entienden? Eso es justamente lo que pasa. Y encima no tiene ningún tipo de fundamento teórico. No, lo más chistoso, no tiene fundamento teórico. Dice, he revisado muchas páginas y hay una estadística de todas las personas que se meten en el ocultismo. Es porque tuvieron una especie de trauma, conflictos en su niñez y en su adolescencia. En ninguna parte hay eso. ¿Dónde está? Yo busqué con la inteligencia artificial, busqué yo en páginas, poniendo en Google, buscando libros, y no encontré absolutamente nada de lo que ella dice. Para que ustedes se den cuenta, muchas personas actúan de esa manera y después están queriendo evangelizar. Pero por favor, por caridad, como dice San Antonio de Paul, por favor, por caridad, dejen ustedes de desinformar a la gente, de ser malintencionados, evangélicos, católicos. Déjense de ser malintencionados. La palabrería barata que ustedes están haciendo no contribuye absolutamente en nada. La Biblia me enseña eso. No podemos nosotros seguir peleándonos nosotros por palabras y pensar de que ustedes están bien y los otros están mal. No es así. ¿Me comprenden? Lo que pasa con ustedes es que ustedes tienen una desinformación terrible y no son capaces de quitar esa ignorancia de ustedes. ¿Por qué? Porque no quieren. Porque les conviene, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa forma, la idea que le ofrece la religión. Y la religión, en realidad, mejor dicho, no es ni siquiera la religión lo que ofrece eso. Es una idea que ustedes se montan a sí mismos. Como la cuestión, por ejemplo, que ella dijo, el diablo tiene su propio despertar espiritual. Yo no sabía que el diablo quería la luz. El diablo no quiere la luz. Al diablo no le gusta la luz. ¿Qué dice el Maestro Jesús referente a eso? Vamos a leer un poco lo que dice el Maestro Jesús referente a eso. Les va a encantar, ¿verdad? ¿Qué dice referente a eso? No es que San Pablo dice, pero San Pablo no es Jesucristo. Eso ustedes tienen que entender bien. Entiendan de una buena vez. Ustedes por eso tienen que tener un equilibrio entre lo que dice San Pablo y lo que dice Jesús. Y ustedes se van a dar cuenta que si ustedes están tomando ustedes de ese lado, lo que ustedes están diciendo no tiene ningún tipo de equilibrio. Bueno, les voy a leer lo que dice. Primeramente le dije yo una cosa muy importante. Todos les vuelvo a repetir. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso tienen que saber primero. Manejar eso, tener eso presente siempre. Segundo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 versículo 27. Eso tienen que saber ustedes. Ahora bien, Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 hasta el 21 les voy a leer. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas muy importantes, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes realmente creyeron en Jesús? ¿Será que realmente ustedes creyeron en Jesús? ¿Será que realmente ustedes entendieron lo que es la vida eterna? ¿Será que realmente ustedes conocen a Dios? Porque Jesucristo dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, dice que la vida eterna es conocerte a ti y a Jesucristo, dice. ¿Será que ustedes verdaderamente conocen a Dios? ¿Cómo puede ser que ustedes conozcan a Dios si la Biblia te dice que nunca nadie ha conocido a Dios? ¿Entienden? Van entendiendo, van comprendiendo. Así tienen que ir. Y San Juan me dice eso. San Juan dice claramente, nadie le ha visto, nadie le ha conocido. Pero si nosotros nos amamos los unos a los otros, el amor de Dios permanece en nosotros, dice. Y habla de permanecer. Si vos no tenés esa actitud, entonces no permaneces en Él y no permaneces tampoco en su amor. ¿Me están comprendiendo? Se puede caer de la gracia, sí se puede caer de la gracia. Podés hacer un gran fallen, allá abajo. Entonces, primero tienen que entender ustedes eso. Si ustedes dicen que creen verdaderamente en el Hijo de Dios, entonces van a tener conocimiento del amor de Dios.
y van a tener amor dentro de su corazón. De lo contrario, no. Y el amor es padecerlo. Padecimiento. Padecimiento. No es ningún tipo de decir de un amor intelectual. A muchas personas les conviene ese amor intelectual. Solamente yo cumplo, guardo los mandamientos. El que me ama, que guarde mis mandamientos. No, no funciona de esa manera. Porque primeramente tenemos nosotros un sacrificio. El sacrificio no fue solamente guardar los mandamientos. ¿Me entienden? No es solamente guardar los mandamientos. ¿Y qué es ese guardar los mandamientos? Miren a qué punto llevó a Jesús guardar los mandamientos, aplicar la obediencia. ¿Cuál era esa obediencia? Miren cómo terminó: muerte en la cruz. ¿Será que ustedes son capaces de realizar lo mismo que Él? Porque somos llamados nosotros. Si ustedes dicen: yo te seguiré, Señor, ¿cómo dice la música? Jesús, te seguiré, por donde vayas te seguiré. Mentirosos son, mentirosos son. Yo cuando canta en la iglesia católica esa música, son unos mentirosos, falsos, hipócritas, que le creen a Dios, que le pueden hacer lero. No funciona de esa manera. Si vos decís que le seguía a Él, pues bien, tenés que seguirle hasta la cruz. Y la muerte que Él tuvo es muerte de cruz. Es una de las peores muertes. Primeramente se desangró. Y segundo se asfixió. Y tercero reventó sus pulmones. Qué lindo, ¿verdad? ¿Será que ustedes pueden hacer eso? La Biblia dice que reventó sus pulmones. ¿No se dan cuenta que cuando le atravesó la lanza, qué es lo que sucedió? Primero, ¿qué cosa? Al sacar la lanza, que salió agua y sangre. Salió agua y sangre. ¿Por qué salió agua y sangre? No es porque sea solamente un acto milagroso eso. Es porque reventó sus pulmones. Entonces, ¿será que pueden amar ustedes de esa manera? Lo dudo mucho. ¿Y qué dicen ustedes que creen? Mentira también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, por medio del Cristo interno, yo tengo la salvación. La salvación viene por el ser íntimo. Viene a través de ese desarrollo. Eso es lo que está significando acá. Eso es lo que te dice ahí. No es un hijo allá arriba, tercero, un personaje. No. Está refiriéndose acerca del Cristo interno. Por eso, el Cristo vino ¿para qué? Para morar en el hombre, en el ser humano. Y para que a través de Él, el mundo pueda ser salvo por medio de Él, por medio del ser íntimo, por medio del Cristo interno. El que en Él cree, en el Cristo interno, no es condenado. La condenación por eso no habita dentro de tu interior y tu conciencia te comunica eso. Dentro del ser íntimo no puede haber condenación. La gente te puede condenar. Las personas te pueden condenar, pero Dios no te condena. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso yo le estoy diciendo a ustedes, ¿será que realmente ustedes están en la gracia o están fuera de la gracia? Porque si ustedes están dentro de la gracia, ustedes no van a condenar a las demás personas. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar creyendo en el amor de Dios. Y van a andar ustedes en el amor de Dios. Y por lo tanto van a amar y bendecir a las demás personas. No van a estar ustedes en una actitud condenadora. La actitud condenadora viene justamente porque ustedes no creen en el amor de Dios. Porque para ustedes es ridículo eso. Número uno, para el ser humano es ridículo amar a otra persona. Mucho más si esa persona no tiene ninguna relación de parentesco con ustedes. Ustedes solamente aman a quienes les aman y odian a quienes les odian. Eso se llama egoísmo. El egoísmo del ser humano. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿cómo es que nos condenamos? No amando, no creyendo en el amor de Dios, desechando el amor de Dios. Eso es lo que te está diciendo acá. ¿Me entienden? No es una persona, no es un personaje que vos estás recibiendo. Jesucristo es el amor del Padre, entregado a la humanidad, para que vos ames, para que vos aprendas a amar. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿cuál es? ¿Qué significa el nombre Yeshua? El nombre Yeshua significa yo soy salva.
Entonces, por eso nosotros invocamos el nombre de Dios Yo Soy. Dentro de la metafísica, ese es el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre. ¿Por qué dice el nombre sobre todo nombre? Eso quiere decir que está por encima del nombre de Jesús. Se está refiriendo a todas las cosas creadas. Tienen un nombre, si ustedes se darán cuenta. Todo lo que están bajo la creación tiene un nombre. Otorgado ya sea por Dios o otorgado también por Adán. ¿Sí o no? Nosotros le otorgamos nombre a todas las cosas. Sin embargo, ¿qué dice? Este es el nombre sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que es el origen de todo lo creado. Eso es lo que significa eso. Es el origen mismo de tu vida. Es el origen de todas las cosas. Porque todas las cosas en Él son nombradas. Por medio de Él viene el pronunciamiento de la palabra de Dios, el ordenamiento divino. Y ese ordenamiento divino produce ¿qué cosa? Vida. ¿Comprenden? ¿Cuál es la condenación entonces? Y esta es la condenación, no es el infierno. En ninguna parte de la Biblia dice que te vas a ir al infierno acá. Jesús no dice en ninguna parte eso. Esa es una idea de San Agustín. Por eso usted tiene que entender también la filosofía de San Agustín. Y la filosofía de San Agustín está dentro de los evangelios. Se ha incorporado esa filosofía dentro de los evangelios. Ustedes tienen que saber discernir eso. Y solamente se puede discernir eso a través de la lectura de los estudios y tratados que hizo San Agustín. Ahí ustedes se van a dar cuenta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿tus obras son buenas? No, tus obras son malas. Entonces, ¿por qué estás creyendo vos que vos sos veraz, que vos sos el verdadero, que vos estás diciendo la verdad? Y la Biblia te dice que todo hombre es mentiroso. ¿Por qué la Biblia te dice que todo hombre es mentiroso? Porque el ser humano se guía por su prejuicio, se guía por el egoísmo, se guía por la soberbia. Entonces, si vos te estás guiando por esas cosas, no estás diciendo la verdad, porque esos son vicios propios del diablo. Y el diablo es padre de la mentira, ¿verdad? ¿Sí o no? Así ustedes dicen. Entonces, si ustedes son mentirosos, entonces ustedes ¿de quiénes son hijos? ¿Son del verdadero o son del mentiroso? Decídanse. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. El diablo hace lo malo. El diablo es el padre de la mentira. Entonces, por ese motivo, ningún demonio, ningún diablo se puede vestir de ángel de luz. Nunca. Nunca. Y eso lo ha enseñado, ¿cómo se llama? San Felipe Neri. Lo ha enseñado eso. En una visión justamente que él tuvo del diablo. Cuando el diablo le vino y se vistió de la Virgen María. ¿Sí o no? Es una idea que todos nosotros tenemos, que el diablo se puede vestir de luz. Y el diablo no se puede vestir en realidad de luz. Y dice que la Virgen tenía cuerno. Tenía cuerno. Entonces es imposible, gente. Es imposible. El diablo no se viste de luz. Eso es mentira. El diablo aborrece la luz. Y él huye de la luz. ¿Qué hicieron los demonios? Los demonios, cuando vinieron a Jesús, él estaba entrando en la región de los gadaneros. Gadaneros creo que se dice. De Gadara. Entonces, ¿qué hizo él? Él entró en Gadara. ¿Y qué pasó? Vino un endemoniado, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Voy a leer ese texto ahora. Después, más tarde, voy a volver a hacer otro video. Y le voy a leer yo esa parte. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice los demonios a Jesús? Le dice: Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Dice. Entonces, ¿qué pasa? El diablo es incapaz de vestirse de Jesús. Nunca ha sucedido eso. Todo lo contrario, el diablo huye de la luz, huye. Entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y es justamente lo que los demonios no querían. Por favor, le pedían clemencia. Le decía que por favor no les reprenda y les eche al abismo. Y le dijo Jesús:
le dijo, ¿qué Jesús hizo? O sea, ¿qué los demonios hicieron primeramente? Los demonios que le pidieron a él que por favor le ingresaran en los cerdos que estaban ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso justamente él le permitió eso. ¿Y qué sucedió? Los demonios salieron del hombre y fueron a posesionarse del hato de cerdo. ¿Y qué pasó con los cerdos? Se precipitaron todos al mar y murieron. ¿Entienden? Entonces tenemos que entender nosotros este punto. Este punto es muy importante que ustedes verdaderamente entiendan de buena vez. Ningún demonio se viste de luz. Eso nunca ha sucedido. El demonio, el diablo, Satanás o lo como ustedes quieran llamar, tiene una finalidad y la finalidad es destruir la obra de Dios. Y en esto no hay ningún tipo de engaño. No hay engaño. Uno se puede dar cuenta perfectamente por los deseos que lleva el espíritu. Si los deseos del espíritu no llevan hacia la caridad, entonces no podemos hablar de un espíritu de luz. ¿Me entienden? Y en eso no hay ningún tipo de engaño. Se puede discernir fácilmente eso. Entonces, dice acá, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sencillo. Entonces no me digan más esas cosas. Esa es una tontería. Eso es lo que dice Lady. Y no es así. Nadie te puede vender absolutamente un engaño si vos realmente conoces la verdad. El problema es que tenés miedo del engaño porque vos no conoces la verdad. Es así de simple. El miedo a ser engañado viene justamente de eso. Es por falta de conocimiento. Y la Biblia dice claramente referente a eso. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Entienden? Bien, esta es la enseñanza del día de hoy. Es el video de la mañana, ¿verdad? Bastante, parece que me extendí. A la tarde voy a hacer un nuevo video y a la tarde sí, ese video sí voy a subir. Este video no voy a subir. Voy a volver a tratar otra vez el tema, ¿verdad? De Garabandal y todas estas cosas, ¿verdad? De manera... Voy a hacer 2 secciones, ¿verdad? Y voy a hablar acerca un poquito del Instituto Monroe y voy a hablar también un poquito de Garabandal otra vez y de algunas otras cosas. Y voy a tratar el tema de la Eucaristía, ¿verdad? Porque tengo el tema de la Eucaristía bastante extenso, ¿verdad? Son comentarios, ¿verdad? Y les voy a leer los comentarios, ¿verdad? Completamente desproporcionados. Y vamos a estudiar el caso, ¿verdad? Vamos a estudiar el caso y vamos a estar nosotros, ¿verdad? Meditando, reflexionando, porque esto es cuestión de meditar, reflexionar, estudiar. No es cuestión, gente, de tomar a la ligera. Esto no es a la ligera. Esto es bastante pesado y tenemos que nosotros estar constantemente estudiando, repasando. Y claro, no vamos a olvidar, como yo les dije yo, ¿verdad? A mí, por ejemplo, en mi caso, el cansancio a mí me gana. El cansancio es lo que me gana. Y si me equivoco, les pido humildemente 1000 disculpas. Si en un momento dado me equivoco o en algún momento dado me trabo, ¿verdad? Me ranga la lengua. Algunos dicen así, ¿verdad? Me ranga la lengua, no sé cómo dicen. Bueno. Y cosas así suceden, ¿verdad? Suceden, pero solamente es por mi cansancio. ¿Está? Pero estoy presto siempre para ayudarles a ustedes, también servirles a ustedes. Y cualquier cosa que tengan, cualquier consulta que tengan, pongan ustedes ahí. Pongan sus consultas ahí o pongan también ahí si tienen algún tipo de crítica o algo así. Pongan ahí su crítica que yo les voy a responder. Pero el problema pues tienen miedo de la respuesta, ¿verdad? Tenemos miedo de la respuesta. Entonces tenemos que estar preparados para todo. Que la luz de Cristo les envuelva.